Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Amigos, estamos entrando a la consulta ginecológica. Hoy día nos acompaña la doctora Janet Marchena, médico ginecóloga. Bienvenido, ginecobstetra. Gracias. Pero vamos a hablar de algo que sucede mucho más en verano que en otras épocas del año. Pero yo sí me atrevería a decir que toda mujer en algún momento de su vida va a tener al menos una infección urinaria casi de regla, ya vamos a decirlo, por una simple cuestión anatómica. Pero también existen las infecciones vaginales que se presentan más en esta época del año, por varias razones que nos gustaría comentar con ustedes. Bienvenida, doctora Marchena. Gracias, Janet, por estar acá. Gracias, Tomás. Muy contenta de estar siempre con ustedes. Y efectivamente, en esta época del año, cuando hay más calor, hay más sudoración. Y la sudoración propende a que tengamos mayor proliferación de gérmenes. El hecho de que la salida de la orina, que es la uretra, esté tan cerca de la vagina, va a hacer que muchos de los microbios se intercambien de un lado al otro. Entonces, no solamente son las infecciones vaginales, sino también las infecciones urinarias. También, si sudamos más, perdemos líquido. Cada vez hay menos líquido que fluye a través de nuestros riñones. Se concentran estos gérmenes y la orina sale con gérmenes que van a contaminar también la vagina. Entonces, esa es otra de las cosas que siempre les decimos. Es verano, toma más líquido del acostumbrado. Fíjate que tu orina no salga cargada, que tu orina salga clara, para que puedas tú estar segura de que no tiene una cantidad de gérmenes tal que pueda ver perjudicado tu organismo. Cuando tienes sed, ya estás deshidratado. Exacto. No, es algo, no esperes a tener sed. Y no solo es eso, sino que muchas veces también decimos, ya, mi vasito de agua o traigo mi botella de agua, pero solo es agua y necesitamos electrolitos, porque los electrolitos son indispensables también para el buen fluir de todos nuestro medio interno, que nosotros le llamamos así. Perfecto. Otra de las cosas que es súper frecuente. Vamos a hablar de la ropa. La ropa, exacto. O sea, además en esta época es peor todavía. Es peor. Primero porque no debemos usar ropas ceñidas, deberíamos evitar las licras y deberíamos también tener una costumbre. Si mi truza se ha humedecido, está húmeda, me la tengo que cambiar. Eso es. Y quedarse con la ropa de baño mojada es dramáticamente malo para las mujeres. Incluso ni siquiera si yo haya ido a una piscina, supongamos que no fui, pero la sudoración se da en ese lugar, hay que cambiar la ropa. Y si he tenido una infección vaginal o una infección urinaria, también es bueno hacer una buena higiene de la ropa. ¿Por qué? Porque me curé de la infección, pero de repente no desinfecté mi ropa interior. Te la vuelves a poner. Y me la vuelvo a poner y vuelvo a ponerme la infección. Entonces, ¿qué recomendaciones? Cosas muy sencillas. Eso sí, miremos bien que no vayamos a destrozar la ropa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una taza de agua oxigenada en 1 litro de agua, o 2 cucharadas de bicarbonato en 1 litro de agua, o media taza también de vinagre blanco y para el último enjuague de esa ropa interior que estuvo durante la infección. Finalmente también elijan cosas de algodón que las puedan lavar con jabón, de preferencia jabón sin olor, jabón sin color, jabón líquido, para que pueda también enjuagarse de manera mucho más efectiva. De acuerdo. Hay una cosita. Vamos a suponer, señor, señora, que va de familia a la playa. ¡Listo! Llegó, se bañó, puso su toalla al sol, la arena caliente, y usted con su ropa de baño mojada se sienta en la arena caliente, que vamos a decir, lamentablemente no está tan limpia. Pues. No está tan limpia porque no la cuidamos. Exacto, nosotros también tenemos esa... Tenemos esa cuestión. Entonces, ¿qué está haciendo? Calor, oscuridad y humedad. Todo lo que necesita ese medio ambiente para generar y procrear y mantener una infección. Una infección. Exacto. Y también muchas veces el consumo de algunas sustancias que van a cambiar el pH de la vagina. Entonces, tenemos que de todas maneras buscar los cítricos, buscar las verduras, las frutas también, que sobre todo tienen bastante vitamina C, para hacer que nuestro medio tenga una acidez tal que evite la proliferación de hongos, de bacterias y evite pues así que tengamos una infección vaginal. Otra cosita más.
no están indicados los lavados o duchas vaginales. No. O sea, no porque más se lave usted va a prevenir infecciones. Al Por favor, eso máximo 2 lavados al día con algún jabón que tenga el pH necesario, o sea, un pH ácido, para que pueda tener la misma acidez que la vagina. Porque muchas veces vamos a buscar que un jabón de glicerina, un jabón neutro, y al final no nos va a servir. Y máximo 2 veces, así las otras veces me fui, qué sé yo, a la piscina, etcétera, solamente ya con agua, nada más. Pero sí, el jabón máximo 2 veces al día. De acuerdo. Una cosita más. Por supuesto que no está prohibido el mar ni la piscina, ¿no es cierto? Así es, ¿no? ¿No? No, porque es algo para disfrutar. Pero sí, lo que hay que hacer es saliendo... Tener una muda. Tener una muda para no quedarme con la ropa de baño húmeda. Y si estoy en mis días de menstruación, elegir esa pregunta, también, por favor, a ver. Elegir también las mejores formas de cuidar la menstruación en el verano. Porque entendamos que durante el verano el calor va a hacer que la menstruación sea más abundante, pero al mismo tiempo más corta también. Entonces muchas veces vamos a recurrir a las toallas grandes, etcétera, y eso da más calor y probablemente más infección. Busquemos las copas menstruales, no son tan difíciles de colocar, son de un material que es completamente inerte, que no te va a provocar alergias, y hay en diferentes tamaños. Entonces, estas copas menstruales las pueden utilizar desde las chicas jóvenes hasta las mujeres grandes, y la puedes usar hasta 8 o 12 horas dentro del cuerpo, que va a recolectar el sangrado y después lo retiras y lo vas a tener sin necesidad de que haya algo que caliente la zona, y evitas así una infección Para vaginal. dormir, doctora. Esa es otra. Para dormir, hay que tener ropa muy holgada, muy suelta. Y de algodón. Y de algodón de preferencia. Exactamente. Muy buen algodón en el Perú. O sea, acá tenemos el mejor del mundo, exacto. ¿no es cierto? Entonces, es preferible que ustedes busquen este tipo de prendas para que puedan también liberar la sudoración, etcétera, y que no se quede pegada al cuerpo, ya que la sudoración tiene también una cantidad de gérmenes que nos va a dar una infección en el futuro. Muy bien. Acá es importantísimo, justamente, pásame el dato, hay que evitar automedicarse. No se usa el mismo óvulo de la cuñada, de la señora, de la farmacia, no es. Y muchas veces una infección urinaria, no muchas veces, siempre diría yo, un cultivo de orina previo a la toma de antibióticos. Así es. Nos hemos dado con unas sorpresas últimamente, terribles. No sé qué ha pasado, doctora, pero me he dado con unas sorpresas Yo también. Tremendamente importantes con respecto a la resistencia bacteriana de una forma increíble que y no había visto antes. Gérmenes que no veíamos antes y que ahora los leo en todos los cultivos de secreción vaginal, y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿No es cierto? A mí me ha pasado también. ¿Por qué se están proliferando este tipo de gérmenes que antes no veíamos y que van a requerir otro tipo de antibiótico? Entonces, por favor, no se automedique con lo que le dieron el año pasado, porque lo más probable es que la infección siga creciendo y usted empeore. Totalmente de acuerdo. Así que, amigos, está clarito. Ante un cuadro de infección vaginal, infección urinaria, ardor para hacer pilita, secreciones amarillas, verdosas, cremosas, que parecen una leche cortada. La única secreción normal es la transparente o que tenga un poquito de blanco nacarado, pero nada más. Que no huela nada, que sea completamente fluida, que no pique, que no tenga ninguna molestia en la región Ese genital. es el consejo. Si tiene síntomas y está pasando eso, al médico. Al médico. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Janet Marchena. Este ha sido nuestro consultorio de ginecología para decir cómo evitar infecciones vaginales y urinarias en verano. Gracias. Hola, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, que es nuestro consultorio de nutrición. Nos acompaña la señora Yomi Paz, doctora en nutrición, experta en nutrición, para hablar del consumo de lácteos post-ejercicio. Tiende a ser un mito que luego de hacer ejercicio uno no debe tomar leche, cosa que hoy día acá, según lo que he podido investigar,
es totalmente falso. Bienvenida, Yomi. Muchas gracias por estar acá. No, un gusto siempre conversar contigo. En definitiva, la alimentación para un deportista es muy importante, ¿no? Entonces, se caracteriza principalmente porque debemos controlar el aporte de agua, el aporte de proteínas, de carbohidratos, ¿no? Porque recordemos que cuando se hace ejercicio, después tiende a perder la masa muscular y por eso es importante ver con qué alimentos inmediatamente debo reponer esa pérdida de líquidos, esa pérdida de nutrientes. La leche juega un rol importante por su tipo de proteína, ¿no? Tiene la proteína del suero, ¿no? Que es muy importante, que es el whey protein, que es de absorción rápida, y tiene la caseína, ¿no? Entonces, que va a ayudar a la recuperación rápida de un deportista. Pero es importante dar este alimento después de unos 30, 40 minutos, ¿no? Entonces, como bien tú estábamos Es correcto, estábamos conversando porque estuve investigando bastante el tema. Tengo amigos que dicen, no, ni hablar, pero he demostrado que sí. Varias son las condiciones y las razones por las cuales se recomienda el consumo de unas proteínas de rápida absorción. Así es, y lo recomendado, Tomás, es que se ingiera aproximadamente 15 gramos de proteína láctea después del entrenamiento y 50 gramos de carbohidratos para que justamente poder cubrir esa pérdida que ha habido en el entrenamiento físico, ¿no? Entonces, la leche, un vaso de leche, para que tengamos más o menos idea, nos da aproximadamente entre 5 y 6 gramos de proteína, ¿no? Entonces, tendría que, si es que voy a consumir inmediatamente un lácteo, debería consumir unos 3 vasos en promedio, pero también podemos tener otra alternativa de que hay batidos de proteína a base de leche que nos podrían ayudar y facilitar este consumo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué sucede, amigos, cuando uno hace ejercicio? Miren, siempre hemos dicho que el ejercicio es saludable y eso no lo vamos a dejar de decir nunca, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede en sí fisiológicamente con el cuerpo? Primero, nos calentamos, ¿no es cierto? Así es. O sea, la actividad física genera energía. Esa energía produce calor. ¿Y ese calor qué hace? Que se abran los poros. Al abrirse los poros, el cuerpo se quiere enfriar. ¿Cómo se enfría? A través de la transpiración o el sudor. Así Ya. es. ¿Qué perdemos en la transpiración y el sudor? Sodio, potasio, cloro y varios. Sodio, potasio, cloro, básicamente, Así pero es. perdemos agua. ¿No es cierto? Así Agua. es. Luego, ¿qué sucede más abajo a nivel muscular? Cuando uno hace pesas, por ejemplo, o hace ejercicios de correr o comienza a hacer anaeróbico, aeróbico, hay micro roturas musculares, hay micro desgarros musculares que cuando se recuperan hacen que el músculo sea más grande. Por eso los pesistas pues tienen una masa, porque recuperan luego de microfracturas o micro desgarros musculares. Y ahí necesitamos las proteínas. Exacto, los ladrillos que reparan las proteínas. Así es. Después del ejercicio, entre media hora y 40 minutos después del ejercicio, son el momento perfecto para reparar lo que hacemos durante el ejercicio. Así es, y si a eso de repente, a esa leche le agregamos cacao, entonces el cacao es un potente antioxidante que va a ayudar a la recuperación mucho más pronta, ¿no? Entonces Tremendo. es importante. Es súper importante. Por otro lado, la cantidad de agua es la perfecta, ¿no es Así es, cierto? así Es la perfecta. La cantidad de proteína es la ideal. La cantidad de azúcares es muy buena porque es baja la cantidad de azúcar. Y lo otro es que tiene potasio, Así es. y tiene magnesio. ¿Qué es lo que hacen estos? Ayudan a la relajación muscular. Entonces, si uno tiene el músculo tenso post ejercicio, estos dos oligoelementos lo que hacen es relajar el músculo para su mejor reparación. O sea, no hay motivo por el cual, al contrario, el motivo es tomar leche. Incluso algunos dicen antes del ejercicio también, pero media hora, 40 minutos antes de hacer ejercicio. Totalmente de acuerdo. Y hay que siempre evaluar cada persona, ¿no? Entonces hay personas que son de repente intolerantes a la lactosa, pues elijan una leche sin lactosa. Si no tienes ningún problema con la lactosa, pues puedes consumir una leche
con la lactosa incluida porque no te va a causar ningún daño, ¿no? Entonces, recordemos, la leche nos brinda proteínas, nos da calcio para poder ayudar justamente a esos huesos que están desgastados, los cartílagos que se necesita también nutrir, nos da agua también porque justamente es un hidratante potente y se ha demostrado científicamente incluso que es mejor que las bebidas hidratantes en cuestión de hidratación. Tiene magnesio, tiene potasio, ¿no? Yo creo que estamos hablando pues, de un alimento que realmente va a ayudar mucho a un deportista después de un entrenamiento. De acuerdo, y además se puede mezclar, tú bien lo has dicho, Yomi, con proteínas que pueden venir de la propia leche, o ahora hay proteínas que en inmensa mayoría las proteínas que se venden vienen de la albúmina del huevo. Así es. ¿No es cierto? Entonces con eso espesas y albúmina del huevo es proteína pura. Así es. Y un plátano. Mira, así. ¿Por qué? Porque el plátano es riquísimo en potasio y ayuda a evitar calambres post-ejercicio. Así es. Esa es otra de las cosas, porque el músculo se queda tenso, duro después del ejercicio. ¿Qué es lo que hace el potasio? Ayuda a relajar, que junto con el magnesio van a prolongar esta relajación, permitiendo la reparación muscular. Una maravilla. Totalmente de acuerdo. Y recordemos, Tomás, que tenemos dos proteínas que son de alta calidad, el huevo, ¿no? Especialmente la albúmina y la leche, ¿no? Entonces son alimentos que realmente nos van a ayudar muchísimo y principalmente a los deportistas de alta competencia. De acuerdo. ¿Y por qué sugerimos hacerlo media hora después del ejercicio? Cuando uno ha hecho ejercicio, nuestra circulación está distribuida en todo el organismo, desde la piel hasta la punta del dedito chiquito del pie. Lo que hay que hacer es esperar, bajar las pulsaciones, que retorne la circulación al aparato digestivo, que como uno no ha comido mientras está haciendo el ejercicio, se ha ido para otros lados que sí necesita, pues a los muslos, a las piernas, cuando uno está corriendo al pecho para poder hacer tu espación y todo eso, y cuando regresa ya la circulación normal, se adapta uno, o sea, el estómago recupera su circulación, el intestino recupera su circulación, porque le estamos dando un espacio, una pausa entre 30 y 40 minutos para poder digerir adecuadamente y que se puedan absorber los nutrientes de la leche. Totalmente de acuerdo con ello, ¿no? El cuerpo es sabio, ¿no? Totalmente. Y va y pide lo que necesita. Pide lo que necesita, es exacto. Así que amigos, muchísimas gracias, ya lo saben. Un refuerzo después del ejercicio de productos lácteos, incluso reforzados con proteína, pueden ayudar a la reparación muscular y hacer mejores deportistas. Muchísimas gracias, la señora Yomi Paz. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están en sus casas. Comparta estos conocimientos con sus amigos y su familia. Muchas gracias. Salud, Tomás. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a esta hora del día, por recibirnos en sus hogares. Este es nuestro consultorio traumatológico, consultorio de traumatología, y nos acompaña el médico traumatólogo, doctor Luis Eduardo Yamoc. Hoy día vamos a hablar acerca de una inflamación muy común en una zona muy compleja. Es justamente donde apoyamos nuestro contacto con la tierra, la planta del pie. Una entidad llamada la fascitis plantar. Bienvenido, doctor Yamoc, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Borda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tan frecuente es? O sea, primero me gustaría que le explique a nuestros amigos en casa a qué se le llama la fascia plantar. Perfecto. ¿Qué es la fascia plantar? Voy a tomar la maqueta para comentarte un poquito qué es la fascia plantar. De acuerdo. La fascia plantar es una estructura que se encuentra acá en el talón. Es una prolongación o es una cobertura. ¿Tú has visto cuando te vas a comprar al mercado las carnes, los tipos de carne? Ah, claro. Y tú ves que las características de la carne van de acuerdo al que tiene más o menos tejido blanco encima.
Sí. ¿sí? Ese tejido es la fascia, ¿no? Entonces, ese tejido aponeurótico, fascia, que lo cubre, que tú ves y que la gente cuando llega a casa dice, este tiene nervio, mira, me tocó nervio. Los músculos, recuerda que nuestro cuerpo está hecho de músculo. Entonces, el músculo de la fascia Tiene plantar una cobertura. tiene una cobertura. Paquetes, ¿no? Un Hasta con paquete. paquetes. Que para que duela en esta zona, tiene que haber algo de tensión. Entonces, esa tensión está generada por la contractura de todo este paquete muscular con la rigidez que puede tener esa estructura y puede estar generado por contractura muscular de otras zonas del cuerpo. En este caso, la pierna, en este caso, el tendón de Aquiles, que al llegar con la fuerza, te comentó que es un tendón muy fuerte. Tensa. Y cuando se tensa tanto, el tejido que va por debajo se contractura tan fuerte que empieza el dolor de la fascia plantar. ¿Cuáles son las características de la fascia plantar? Y eso lo tienen que saber muchas personas en sus casas porque usualmente está caracterizado por el dolor en los primeros pasos de la mañana. ¿Qué sucede? Cuando tú te levantas con un dolor en la mañana y vas a empezar a dar los pasos y hay un poquito de lentitud para caminar hasta que el músculo se va calentando y uno empieza a caminar. Y esas características son muy habituales porque también nos ayudan a diferenciar de otras enfermedades y el paciente nos va dando esa información en la consulta. Entonces nos dice, esta es una fascitis plantar. ¿Y cuáles son las características para manejarlo? Eso te lo voy a comentar. Perfecto, excelente, doctor. Muy bien. ¿Tiene algo que ver la forma del pie? Por ejemplo, el pie plano o el pie cabo o el uso de mal zapato, ¿no? Un zapato que no es cómodo y que te puede inflamar, te inflama la planta, la fascia plantar. Buenísima tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque tenemos dos cosas. El tipo de pie y el tipo de calzado, ¿no? Entonces, el tipo de pie, este famoso cabo. Pie con mucho arco. Pie con un super arco. Si tienes un super arco, la zona y el área de extensión de la fascia va a estar más tenso, va a generar dolor. ¿Qué pasa con el tendón de Aquiles? Como cambia la posición del talón, o sea, se produce una movilización del talón. El tendón de Aquiles, mira, esto es algo de física que yo nunca quise aprender. Vectores. Y que actualmente lo tengo que aplicar. La zona de apoyo del calcáneo y el tendón de Aquiles, que debe tener un centro de apoyo hacia el piso, se ve desplazado. Eso genera tensión en el tendón de Aquiles y generación de fuerza en la fascia plantar. Generación de fuerza que lo que hace es esto. O sea, lo que está haciendo es esto. Así es. Y no está preparado para eso. Y el otro lado están nuestros amigos del pie plano. Del pie plano. Que también hace lo mismo, pero para el otro lado. Y que genera dolor en la fascia plantar. Dolor, porque además malogra la puerta de pie. Y esas son las personas que pasan en su huella en la playa y parece un tamal, no tienen ni siquiera un arco, ¿no? Entonces esa es la cosa. Entonces acá hay varias cosas. Incluso, doctor, recuerdo que antes se manejaba así, unos zapatos ortopédicos que producían fascitis plantar. Eso ya no se usa, porque te ayudaban a acomodar el arco, pero te inflamaban el músculo, ¿no es cierto? Sí, porque muchas veces eran muy planos. Entonces algunos eran muy planos o eran muy duros. Entonces generaban ese dolor y esa inflamación en la fascia plantar. Por ejemplo, no es que yo esté en contra de algún tipo de calzado, pero por ejemplo los pacientes que debutan con fascitis plantar, usualmente, mire, y esto es anecdótico, los pacientes, yo tuve mucha mayor cantidad de pacientes de fascitis plantar en pandemia. ¿Y por qué? Hice una regresión a la información que teníamos y tenía sentido, porque la gente que utilizaba o caminaba descalzo, o utilizaba pantuflas, o utilizaba sandalias, entonces todos los zapatos eran planos. Y esa es una de las cosas que siempre le mencionamos a los pacientes. La mejor manera de poder prevenir y ayudar a tu talón, porque usualmente, como la fascitis plantar se asocia a una contractura del músculo, tener siempre algo de taquito en el pantalón, en el zapato. Ya sea un zapato, ya sea una zapatilla, ya sea una sandalia que debe tener algo de... Y buen acolchado. Y un buen acolchado. De acuerdo. Entonces, amigos, lo que sucede acá es el dolor. Y eso es lo que llama o lleva al paciente a la clínica, ¿no es cierto? Al hospital. Este dolor se maneja
Tópicamente se maneja con medicina física, rehabilitación, inyectables, yeso. ¿Cuál es el manejo que se le da a los pacientes que vienen con el diagnóstico o que se les descubre y se les detecta o se les diagnostica fasciitis plantar? Perfecto. La fascitis plantar tiene un protocolo que nos cuesta un poco poder difundirlo. A veces, ahora que ya el tema del uso de las redes nos han permitido poder llegar un poco más a los pacientes y a que ellos puedan revisar, es que la principal la primera línea de manejo para una fascitis plantar es algo fácil, que no te va a costar dinero, que no te va a costar infiltraciones, que no te va a costar hacer terapia por muchos meses, que si bien es cierto pueden ayudar, es hacer ejercicios de estiramiento en casa. ¿Cómo se hacen los ejercicios de estiramiento en casa? Es tratar de llevar el pie hacia arriba para poder elongar todos los músculos de la pantorrilla. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo. Poner el piecito en agua caliente, en agua caliente o en un rollito o en una botella. Lo del rollo es buenazo. Sí, en un rollito, en un roller para soltar la musculatura de la planta del pie. Hacer esos ejercicios de los movimientos de los deditos para poder ayudar a relajar la musculatura. Pero principalmente todo el componente que va desde debajo de la rodilla hasta la planta del pie, tratar de estirarlo. Y eso, muchas veces cuando tengo pacientes que vienen porque me dicen, doctor, no me pasa el dolor. Y intentamos eso, damos un chance de tiempo y podemos encontrar una tasa de éxito alta. Sin embargo, si hay pacientes que no mejoran, sí, efectivamente tenemos otras ayudas. Por ejemplo, las infiltraciones, nuestras amigas, las plantillas, que nos pueden ayudar a mejorar todo este tipo de problemas. Uso de cremas tópicas, el uso de fisioterapia, masajes, la reflexología también ayuda. Hay puntos especiales de apoyo. Hemos visto, lo que pasa es que a veces esto se vuelve crónico y fastidioso. O sea, es a veces difícil de manejar. ¿Por qué? Porque el paciente usa los mismos zapatos, tiene las mismas costumbres, hace lo mismo y finalmente nunca mejora porque hace una mala rutina diaria. Y además, señora, aunque no lo crea, hay zapatos ideales para cada cosa y para cada actividad. Si usted corre con unas zapatillas que no son las adecuadas para correr, es probable que termine sufriendo dolores de tobillo, dolores de rodilla, dolores de cadera, incluso dolores de la planta del pie. ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo. Genial. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Luis Eduardo Yamoca en este tema, la fasciitis plantar. Cuando se inflama una fascia en la planta del pie. Regresamos enseguida con más de nuestro programa. Hola, queridos amigos, muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio dermatológico. Nos acompaña el doctor Francisco San Martín Tudela, médico dermatólogo, para hablar de una entidad que seguramente alguien, usted en su familia, alguien puede haberla tenido, pero no tenía idea, así como yo tampoco, cómo se llamaba. ¿Alguna vez puede haber notado que de un tiempo a esta parte ha notado que su piel se vuelve más áspera, que tiene unos microgranitos y que ya no es como era, pues? O sea, hay algo ahí, especialmente a nivel de los brazos, el cuello, la espalda, y que ya no es esa piel homogénea, lisa, pareja, humectada. Algo ha pasado. ¿Serán granitos del acné? ¿Qué cosa será? Pero yo no veo nada raro. Pero sí, no es mi piel, dice la gente. Bienvenido, doctor San Martín. Vamos a hablar de la queratosis pilaris. ¿De verdad? Primera vez que lo escucho. Bienvenido, doctor San Martín. Gracias. Es una entidad muy frecuente. Casi no hay día que no la vea. Es una, más que enfermedad, es una condición de la piel. En muchas personas que se puede ver a cualquier edad, si bien es cierto, puede aparecer a cualquier edad, es más común que comience desde la niñez. Y el problema aquí es que la queratina, que es una proteína que cubre toda la superficie de la piel, es más, el pelo está hecho de queratina, las uñas están hechas de queratina, el callo está hecho de queratina y la superficie de la piel también está cubierta de queratina, en diferentes arquitecturas, podríamos decirlo.
Entonces eso le da diferentes funciones. Entonces, ¿qué sucede? El poro del vellito, el pequeñito que tenemos por todo el cuerpo, normalmente es un poro limpio, entra entre el vellito y hay una glandulita ahí. En este caso, la queratosis, porque se forma queratina, pilaris, porque está en el vellito, pilaris de pelo, forma una especie de anillo en el porito donde no debería haber nada, debería estar solo el vellito. Entonces este anillito puede obstruir incluso ese porito. Y cuando se obstruye y se llena de queratina, en esta forma es una queratina blanda, que a simple vista parece un grano. Y muchas personas lo ven como granito y incluso te aprietas y sale una cosa blanca que tú dices, ah, tengo un grano de acné. Es que la queratina puede tener consistencia blanda. Entonces se forman estas asperezas que a veces se enrojecen más con el sol o que se enrojecen más cuando estás congestionado por haber hecho deporte y se siente áspero al tacto. Más comúnmente esta zona de los brazos, la zona del lado de los muslos hasta glúteos y espalda cuando es un poco más extensa. Tenemos una imagen. A ver, ¿podemos ponernos de pie, por favor, Totalmente. para mirar, señores, un ratito? Y efectivamente, acá dices, Acá aparecen granitos. me he enronchado además, ¿no? Y parecen granitos tipo acné, Así es. ¿no? Pero, ¿cómo la diferencia ¿Qué? un doctor? Porque este me parece un granito de acné, este también parece un granito de acné, pero tan generalizado y en una sola zona llama la atención, ¿no? ¿Qué ves de diferente? Que son monomorfas. Todas tienen la misma forma, más o menos el mismo tamaño. No son glándulas sebáceas. Primera diferencia con el acné. El acné solamente ocurre en glándulas sebáceas. Este es un folículo piloso. Es diferente. Es el poro, lo que conocemos todos como un poro, que es un poro que normalmente tiene un vellito que no, se puede ser muy finito que no se vea o un poquito más grueso que lo notes. Entonces, esta es la acumulación que yo te decía de queratina, que se ve como si fuera un grano blanco, pero que en realidad es queratina pura. Y si tú, por ejemplo, agarras y haces así y lo aprietas, sale una sale, cosa, pero no es pus, sale no una es cosa blanca y no inflamación. actúa. Así es. Es queratina en forma blanca. Que se puede inflamar un poquito alrededor, sí, porque al estar áspero hay fricción con la ropa o te rascas, entonces se irrita un poquito y se pone un poquito rojo. Entonces a veces es necesario tratar la irritación secundaria. Que puede... ¿Pica? No necesariamente. No Ya. necesariamente. ¿Qué hacer? O sea, si yo, por ejemplo, y te digo, el otro día una persona muy, muy cercana me dijo, Tommy, mira cómo me ha pasado esto y yo no tenía así. ¿Ya? Y no me gusta. No me gusta. O sea, a mí, y efectivamente, ¿qué se hace? Disolver. Hay que disolver la queratina. Disolverla. ¿Qué cosa disuelve la queratina? Los alfa-hidroxiácidos, el ácido glicólico, el ácido salicílico, la urea, el ácido láctico, la humectación y a veces es necesario un poco de exfoliación. Tipo peeling, entre comillas. Más o menos. O sea, acá hay otra, que esta ya es más crónica, ¿no es cierto? Aquí, este es un fenómeno que puede ocurrir en algunas personas que se oscurece. Entonces se forman manchitas oscuras en los puntos donde ha habido la queratosis pilaris. En personas de piel un poquito más morena tienden a hacerse manchitas oscuras en esas áreas. Entonces, ¿cuál es el...? O sea, hay soluciones que te disuelven la queratina y te la Y te limpian. mantienen, de mantenimiento, porque no lo puedes cambiar. Se supone que el problema viene de una raíz genética. O sea, Ok. se supone que es congénito y que en algún momento aparece. No se conoce la causa exacta por qué ocurre este fenómeno, pero sí se ve que hay normalmente familias con la misma tendencia. De acuerdo. Bueno, ya hemos visto. Pero el manejo sí es tratable, digamos. Y la piel puede regresar a un estado bastante normal. Sí, puede suavizarse. Puede Lo que- suavizarse. Ok. Lo que no se va a poder mejorar mucho es la apariencia. O sea, siempre se van a ver como circulitos, puntitos. Entonces puede mejorar la textura, más que nada. Puede mejorar la textura ablandando y sacando estas cuestiones. Claro. Son características, son condiciones. Ningún ser es igualito al otro. Ah, ¿no? Y cada piel reacciona diferente. Si hay un exceso de esta sustancia llamada queratina y que obstruye ciertas zonas de la piel,
puede producirse esto. ¿Es peligroso? ¿Es dañino? ¿Se maligniza? ¿Tiene algún problema en especial? Es estético y molestia mecánica, básicamente. Con respecto a lo estético, hablando, existen ahora máquinas vaporizadoras, ablación láser, existen soluciones y como una limpieza facial, ¿no es cierto? Tipo... Más que nada una abrasión superficial, una exfoliación. Una exfoliación. A veces se usaban productos naturales, azúcar con bicarbonato, algunas cosas así, y uno se puede frotar y después te lavas con agua tibia. Claro. Por ejemplo, y estás haciendo una exfoliación mecánica en tu propia casa. ¿No es cierto? Claro. Y si encima de eso le pones una crema humectante. Sí, sí, sí. Y que tenga lo que te mencioné, básicamente urea, ácido láctico, que son humectantes y queratolíticos en simultáneo. Ajá. Lo mejor, lo ideal, es asesorarse. ¿Con quién? Con un médico especialista. Si usted ha notado que las características de su piel han cambiado, que no está contenta con la suavidad de su piel, si ha sido más o menos violento de un momento a otro, porque esto sucede tarde o temprano, ¿no es cierto? A la larga, acuda a un especialista, sabrá exactamente qué recomendarle. Finalmente, tiene manejo, tiene tratamiento en manos especializadas. Ha sido el doctor Francisco San Martín, de Derma San Martín. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este bloque del programa. Muy amable. Un gusto. Hola, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares. Estamos entrando en un bloque muy especial, un bloque relacionado a la salud mental que tanto necesitamos todos. Recordando que la salud mental es parte, quizás una de las partes más importantes de la salud física. No podemos separar una de otra. Hoy día estamos aquí, ahora, en nuestro consultorio de psiquiatría. Y no es fácil ir a la consulta de un psiquiatra a veces. Aproveche usted con sus amigos y su familia para escuchar estos consejos acerca de un síndrome llamado síndrome ansioso, también llamado ansiedad. Yo voy a hacer una pequeña definición de lo que para mí pudiera ser la ansiedad o una persona ansiosa. La persona ansiosa es aquella que pretende vivir más rápido que la vida misma. Aquella persona que no ha llegado al puente y ya pretende cruzarlo. Hay que recordar que el pasado ya pasó, que el futuro no existe, no se ha hecho todavía, y lo más importante es un regalo, por eso se le dice presente. Nos acompaña el doctor Julio Pomareda, médico psiquiatra del Hospital Herminio Valdizán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Coménteme, por favor. Bueno, de repente para definir de una vez las cosas hay que diferenciar tres cosas. La ansiedad normal, los trastornos de ansiedad y las características ansiosas de la personalidad. Ajá. Hay una persona que puede ser ansiosita, pues vamos a decirlo así, pero de carácter, de personalidad. Exacto. Es parte de ella, ¿no? De él, que es así. Sin embargo, es, digamos, una expresión dentro de sus rasgos de personalidad. ¿Cómo es? Okay. Ahora, la ansiedad normal es algo que no dificulta, no obstaculiza el día a día. Puede darse, por ejemplo, en situaciones como, por ejemplo, un examen. Voy a dar un examen Claro. y entro en ansiedad. De repente me comienzan a sudar las manos, Te a comienza a comer temblar, las uñas, ¿no? comienza uno a jalarse los pellejitos. ¿no? Claro. Entonces, puede haber eso en situaciones normales, pero cuando ya está en el examen, la persona se concentra, logra darlo y sale y pasa todo, ¿no? Pero el detalle es que justo en el medio coloqué el trastorno de ansiedad se da cuando esta ansiedad que era normal antes comienza ya a ser desproporcionada y comienza a estar en momentos en los que no conviene que esté. Por ejemplo, en el día a día. Uno está caminando por la calle y de repente le asalta un pensamiento, vamos a decirlo de manera figurativa, de dejé la cocina encendida, caramba, no me acuerdo. O fui a recoger, no recogí. Comienza a tener ideas sobre
como usted mismo ha dicho, algo que hizo o no hizo, o algo que va a pasar o no va a pasar. Entonces la persona comienza a entrar en la respuesta fisiológica que se da en la ansiedad normal, sino que esto comienza a darse más frecuente. Y obviamente el cuerpo y la mente entra en un estrés, y el estrés se vuelve más seguido y se cronifica. Entonces la persona puede entrar en alguno de los trastornos de ansiedad que existen, como por ejemplo el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de fobia social, la agorafobia, etc., ¿no? Doctor, perfecto, me encanta lo que ha dicho porque además esto viene con un tema también hormonal, ¿no? De cortisol, una descarga adrenérgica. Nosotros tenemos, amigos, en los riñones, encimita en los riñones, las famosas glándulas suprarrenales, que su corteza, la corteza de la glándula suprarrenal, segrega cortisol. La parte de adentro, la parte medular de las glándulas suprarrenales, segrega adrenalina, noradrenalina. Y eso produce síntomas, produce de verdad síntomas. Sudoración, dilatación de las pupilas, palidez, taquicardia, temblor. Todas esas cosas son físicas, ¿no es cierto? Exacto. Y lo que sucede en la ansiedad es que esas cosas, al pensar mal o al pensar ansiosamente, esa descarga adrenérgica se produce durante periodos más o menos prolongados, haciendo daño. Exacto. El estrés está relacionado mucho a la elevación del cortisol, a la segregación adrenérgica continua. Ahora, el detalle es que yo le pongo ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mis pacientes, ¿no? Si usted en este momento en el consultorio es testigo de que hay un terremoto y se cae la mitad del consultorio, ¿qué sentiría? ¿Qué sentiría? Y lo que me dicen es miedo. Ok, ese miedo hace que en ese momento sus pupilas se dilaten, se le peliorecten los pelos del cuerpo, se quede pálido, Pero sude, que actúes. y actúa, pero no piensa. Ajá. El detalle es que ese estímulo es real, ese miedo es real, hay un peligro real. Claro, una frenada, te van a atropellar, ¿no? O sea, y eso sucede, ¿no? Tú no lo gobiernas prácticamente. Ahora, eso es una respuesta fisiológica ante un estímulo real, el miedo, pero en la ansiedad, la respuesta fisiológica se da ante un estímulo pensado. Claro. No es real. Creado. Imaginado. Ahora, muchas personas dirían, pero yo no quiero imaginarlo. El detalle es que muchas de las personas ansiosas no es que quieran hacerlo conscientemente, pero han aprendido a hacerlo en el tiempo. ¿Cómo han aprendido a hacerlo en el tiempo? Porque su mamá o su papá le decía, cuidadito, te vayas a caer, no cojas eso, te vas a quemar. Entonces, ya ahí comienzan a tener ese pensamiento de que algo malo va a pasar, no lo van a hacer porque algo malo va a pasar, y finalmente pasan pues la vida pensando de que algo malo va a pasar y no les pasa, ¿no? De acuerdo. Doctor, yo he trabajado en urgencias muchos años, casi 37 años de mi vida en urgencias, y yo creo que jamás he visto tanta cantidad de pacientes que están llegando con síndrome ansioso y crisis de pánico como ahora. ¿Lo ha visto usted también? Por supuesto. En la pandemia se dispararon los niveles de cuadros ansiosos y depresivos. Vale decir que la ansiedad es una característica del 60% de las depresiones. El 60% de las personas Incluso con muchos depresión debutan con ansiedad, ¿no es cierto? Y terminan en un cuadro de depresión. Claro, o sea, el trastorno de pánico en realidad no es tan frecuente. Lo que más es frecuente es encontrar crisis de pánico dentro de episodios depresivos o de otros trastornos ansiosos, ¿no? Entonces sí, una de las cosas que está más, logrando que las personas entren en ansiedad es la carencia social. Eso es clave. La carencia social la carencia social promueve que las personas entren en ansiedad. ¿Y cómo hacen que las personas reemplacen esta necesidad social artificialmente? Las redes sociales, la tecnología, los videojuegos, todo eso... Te hace más solo. Sí, aísla. Te aísla, ¿no es cierto? Te aísla y después pierdes habilidades sociales, pierdes los skills, pierdes esas habilidades sociales y te sientes más cómodo solo que acompañado. Aparentemente. Aparentemente. Acá también tiene un rol importantísimo la familia, porque estos cuadros de ansiedad cambian la conducta de la gente, ¿no es cierto? Así es. La familia es fundamental para la salud mental.
cuando uno es joven. Ahora, cuando uno es adulto, la familia que crea uno, o los amigos, o el trabajo, ¿no? Entonces, el rol social es importantísimo en la salud mental. Hay que tener en cuenta de que de todas las patologías mentales, una que está bastante más relacionada genéticamente es la ansiedad. Ok. Se dice de que más o menos si uno tiene un familiar ansioso, un familiar que tiene una patología de ansiedad o características de ansiedad en la personalidad, va a tener un 40% más de riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad en su vida. Entonces, la carga genética en ansiedad sí es importante. Doctor, existen ansiolíticos, ¿de acuerdo? Que deben ser manejados por médicos. Ese es un tema importantísimo, gracias por tocarlo. Los ansiolíticos llamados benzodiazepinas, como el alprazolam, el clonazepam, bromazepam, diazepam, etcétera, midazolam, esos fármacos van a aliviar inmediatamente la ansiedad, produciendo una sensación de bienestar inmediato. Pero el detalle es que no van a solucionar el problema. No van a solucionar el problema. El problema está más allá del alivio de los síntomas inmediatos, puesto que el problema está a nivel de los ejes que hay entre el eje del sistema nervioso central, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal y el eje inmunológico. Esos tres ejes están desbalanceados y eso se tiene que lograr cambiar con otro tipo de fármacos. Y claro, doctor, los ansiolíticos generalmente generan tolerancia y algunos dependencia, porque la sensación de bienestar que te pueden dar tan momentánea, cada vez se hace más chiquita y se requiere más dosis para lograr el mismo efecto. Y es un arma de doble filo, porque después tienes dos problemas, la farmacodependencia y la ansiedad. Así es. Y eso es algo más difícil de tratar. Así es. El uso de clonazepam, alprazolam de manera indiscriminada, sí, va a generar adicción. La adicción es una enfermedad y como usted dice, es una enfermedad más, aparte de la que uno ya tenía. Entonces, no conviene usarlos de manera indiscriminada, siempre conviene usarlos bajo la supervisión de un médico, especialmente un psiquiatra. Totalmente de acuerdo, doctor. Este ha sido nuestro tema, la ansiedad. Recuerde, si no ha llegado al puente, no tiene por qué cruzarlo o pensar que lo tiene que cruzar. No puede pretender vivir más rápido que la vida misma. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su lugar y la meditación también ayuda. Mirarse para adentro uno mismo, aprender a respirar, hacer ejercicio, hacer deporte, libera esas endorfinas que ayudan físicamente a cambiar y bajar los niveles de ansiedad. Este ya es mi consejo desde un punto de vista médico-paciente. Muchísimas gracias al doctor Julio Pomareda del Hospital Herminio Valdizán. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días de 2 a 3 de la tarde estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.